En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 8. Pablo, después de hablarnos de que todos nosotros fuimos conocidos de Dios y amados, elegidos, predestinados, llamados, y esperamos la glorificación de nuestro cuerpo y estaremos con el Señor para siempre, con Él allá en la eternidad. Él, al hablar de la maravilla, de la certeza, de lo poderoso del plan de salvación de Dios, él hace una pregunta: ¿qué pues vamos a decir a esto? A esto que Dios ha ideado, al plan de salvación que Dios estableció a favor de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice que ¿qué diremos a esto? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Estas preguntas retóricas llevan implícita la respuesta. Por eso se llaman preguntas retóricas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, a favor de nosotros, ¿podrá por ventura haber alguien que pueda oponerse al inmenso poder y propósito de Dios? La respuesta obvia a esta pregunta es que no hay nadie. Basta leer el libro de Apocalipsis y darnos cuenta que el gran adversario de Dios, que es Satanás, el diablo, será arrojado a un lago de fuego. Literalmente se dice que Satanás fue atado, lanzado a un lago de fuego donde estaba el anticristo, la bestia y el falso profeta. Allí será el fin de todos los que se oponen a Dios. Son criaturas. Dios crió a los ángeles como nos ha creado a nosotros. Solo que es un ángel rebelde que arrastró en su rebelión y en su maldad a una enorme cantidad de ángeles. Entonces no hay nada ni nadie que pueda oponerse al propósito divino. Por eso Cristo dice que nosotros somos las ovejas de Él, que estamos en las manos de Cristo. Y Jesucristo es divino, Jesucristo es Dios. Y no solamente ustedes están en mis manos, dice el Señor, sino que están en las manos de mi Padre. Y nadie podrá arrebatarlas de las manos de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. Esta expresión, mayor que todos, lo que está diciendo Jesucristo es señalando quién es Dios, el Todopoderoso, que Él todo lo puede hacer y nadie puede impedirle que logre sus designios, sus planes y sus propósitos. Luego también, ante la magnitud y la seguridad de que este plan de salvación está cumpliéndose y se cumplirá a perfección en el día de la glorificación, entonces él hace otra pregunta retórica. Él dice que quién va a acusar a los escogidos de Dios, ¿verdad? Porque Dios ciertamente no escatimó a su propio Hijo, no lo perdonó, sino que lo entregó por nosotros. Porque cuando Cristo vino, Él vino a servir y a poner su vida en rescate de muchos. Entonces Cristo pagó un precio para salvarnos. Y nosotros ya sabemos la magnitud, la grandeza, lo inconmensurable de este precio que pagó Jesús para ganar la iglesia,
para darnos libertad de pecado a nosotros, para redimirnos. Pedro señala ese precio que Cristo pagó, diciendo que fuimos comprados, pero no a precio de dinero, de moneda, no a precio de oro y plata, que son cosas que se corrompen, que pertenecen a este mundo que está en deterioro, sino que fuimos comprados, rescatados, liberados del pecado por la sangre preciosa de Jesucristo. Si Jesús pagó el precio, si Dios no escatimó aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, entonces en Cristo tenemos todas las cosas. Todas las cosas. Si nos dio lo más caro que tenía, ¿cómo no nos va a dar lo menos caro? Si nos dio lo de mayor precio, ¿cómo no nos darán las cosas de menor precio? Si Él nos ha dado a su Hijo lo más caro que tenía, ¿cómo no nos va a dar las añadiduras? Así que tengamos confianza. Confiemos plenamente en el Señor, adorémosle, obedezcámosle, sujetémonos a su voluntad, sirvámosle con todo nuestro corazón. Y todos los días reiteremos en la presencia del Señor en oración nuestra intención de vivir para Él. Porque para eso hemos sido comprados, para vivir para Él, para que entendamos que no somos ya de nosotros mismos ni nunca lo hemos sido, que somos doblemente propiedad de Dios por derecho de creación y de redención. Vivamos pues para el Señor. Entonces en el verso 33, Pablo quiere que todos los creyentes, todos, absolutamente todos, de toda denominación, de toda raza, en cualquier lugar que vivamos, estemos plenamente seguros de esta salvación maravillosa, porque la salvación depende de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces él en el verso 35 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es también otra pregunta retórica que lleva implícita una respuesta. La respuesta lógica es que nadie podrá acusarnos, porque el que podría acusarnos es Dios, porque contra Él hemos cometido pecados y lo hemos ofendido. Pero Él más bien envió a su Hijo Jesús para que Él tomara los pecados de todos nosotros ahí sobre su cuerpo en la cruz. Y ahí sobre Cristo cayó la ira y la indignación justa y santa de Dios, castigando Dios los pecados de nosotros en el sustituto, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Cristo ya fue juzgado, si Cristo ya fue castigado con la muerte en lugar de nosotros, si la muerte de Cristo fue sustitutoria o vicaria, murió por nosotros, entonces, ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá condenarnos si a nuestros pecados fueron condenados? ¿Quién podrá juzgarnos para que nosotros tengamos perdición eterna? Eso es imposible, porque en el tribunal de Dios, Dios nos ha declarado inocentes. Es decir, que en vez de declararnos culpables, Dios nos declara justos, nos declara inocentes, sin culpa, en base, por supuesto, de que Cristo llevó la culpa, Cristo llevó los pecados y Cristo llevó también la pena de nuestro pecado, que es la muerte. En base de esa obra redentora, expiatoria de Cristo, es que Dios nos declara en su tribunal, delante de Él, nos declara inocentes, sin culpa, justificados. Justificados pues por la fe, dice Pablo en este mismo libro, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay razón alguna para que usted tema de que va a ser algún día juzgado. Hay muchas personas que predican de una manera errónea. Yo les doy el beneficio de la duda, tal vez es que no han entendido lo que significa la redención, la magnitud de la redención, de la expiación de Jesucristo, de cómo Él llevó nuestros pecados y los borró, los pecados pasados, presentes y futuros. La obra de Cristo, hermano y hermana, es perfecta. Por eso es que debemos de descansar en Él, tener plena confianza que no hay nada ni nadie que se pueda oponer al Señor. Entonces Pablo dice en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es todo lo contrario, dice Pablo. Dios no nos puede acusar porque Dios más bien nos ha declarado justos. Podríamos entonces preguntarnos nosotros, ¿qué tribunal humano, qué tribunal angélico, qué tribunal en el universo podría reunirse y acusarnos a nosotros? ¿O podría reunirse y anular la sentencia que pronunció Dios y el Tribunal Supremo Divino? Él nos declaró inocentes, sin culpa, nos justificó. Dios nos otorgó la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo, lo que se llama la imputación de la justicia de Cristo. Entonces, si Dios en su tribunal nos ha declarado inocente en base de la obra perfecta, redentora de su Hijo Jesucristo, ¿qué tribunal humano, qué persona, qué institución humana o institución angélica o qué institución en el universo de Dios podría reunirse para acusarnos a nosotros? Si Dios ha dictado sentencia, el juez supremo del universo nos ha declarado sin culpa, inocentes. ¿Quién podrá revocar y anular este veredicto divino? Nadie, absolutamente nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo está tratando de que entendamos y comprendamos que estamos seguros que el plan perfecto del Señor se cumplirá al pie de la letra. Entonces, si Dios es quien justifica, luego hace otra pregunta retórica. Como ya les digo, las preguntas retóricas llevan implícita la respuesta. Entonces, verso 34. En el verso 33 dice, ¿quién acusará? Y en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Nosotros sabemos que el único que tiene la prerrogativa y derecho de juzgar y de condenar a los seres humanos rebeldes y a los ángeles rebeldes es Dios, porque Él es el creador. Él hizo los ángeles y nos hizo a nosotros, los seres humanos. Entonces Pablo dice, ¿quién acusará? ¿Quién a los escogidos de Dios? ¿Y quién es el que condenará a los hijos de Dios? Esta pregunta tiene implícita varias respuestas a favor de nosotros. Primero, Cristo es el que murió. Es una referencia a que Cristo llevó la condena. ¿Quién condenará si Cristo ya fue condenado en lugar de nosotros? A eso vino. Yo he venido para redimir, para rescatar, para liberar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerdan que cuando Cristo se acercó al río Jordán, Juan lo volvió a ver, ahí había una multitud y señalando a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Es decir, que Cristo es el Cordero que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo y que en un determinado momento de la historia de la humanidad, ese Cordero fue enviado a la tierra, nacido de mujer, y tomó forma humana y un cuerpo humano para ofrecer su cuerpo en un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Entonces, ¿quién es el que condenará si Cristo ya fue condenado en lugar de nosotros? Murió por nosotros, por nuestros pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. A Dios. La otra respuesta a la pregunta, ¿quién es el que condenará? Dice Pablo, más aún, Cristo hizo algo más a favor de nosotros, que también resucitó. La resurrección de Jesucristo fue una prueba que su sacrificio expiatorio era perfecto, que había agradado al Padre y que contaba con la aprobación del Padre. Cristo fue levantado entre los muertos. Ahora, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, dice que cuando Cristo se levantó de los muertos, los que hemos creído en Cristo y nos hemos identificado en su muerte, en su sepultura, también nos hemos identificado en su resurrección. Hemos resucitado juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Nadie podrá condenarnos porque el Cristo maravilloso está vivo, sentado a la diestra de Dios. El que además está a la diestra de Dios. ¿Recuerda usted las palabras que Dios le dijo a nuestro Señor y Salvador? Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está el Cristo resucitado, ejerciendo soberanía plena y sometiendo a todos sus enemigos al estrado de sus pies. Él reina, Él gobierna, Él venció el pecado, Él venció a Satanás, Él venció la muerte al resucitar al tercer día. Y allí en el cielo, Cristo tiene un ministerio sacerdotal, según el orden de Melquisedec. Él está ahí para interceder por toda la iglesia, por usted, hermana y hermano, por mí, por todos los creyentes. Él está ejerciendo un ministerio maravilloso. Él es el sumo sacerdote. Él está intercediendo todo el tiempo a favor de nosotros, los redimidos. Él está con nosotros. ¿Quién puede estar contra nosotros? ¿Verdad? Él es el que intercede por nosotros. Bueno, entonces vea usted que ahí hay una cuádruple respuesta favorable a nosotros cuando Pablo hace la pregunta retórica, ¿quién es el que condenará? Ahora hay otra pregunta. Está en el verso 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Se dice que el vínculo más poderoso y fuerte que existe en el universo creado por Dios, en la tierra, en el ser humano, es el vínculo del amor. Estamos ligados en amor con Cristo, ligados en ese amor desde antes de la fundación del mundo. Por eso en Efesios Pablo dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. La predestinación es un acto de amor. Dios nos está amando desde antes de la fundación del mundo. Y en un momento de nuestra historia el Señor nos muestra cómo nos ha amado a través de la muerte de Jesús. Porque de tal manera nos ha amado al Señor. El Señor nos ha amado que dio a su propio Hijo. No lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo?
para que entendamos esto tenemos que estudiar, comprender, tener una relación íntima con Cristo, porque es en esa relación íntima con el Señor que vamos conociendo el inconmensurable, eterno, grandioso, poderoso amor del Señor. Dios nos ama y la más grande prueba que Dios nos da a nosotros los seres humanos redimidos a la iglesia es que Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo Jesús en la cruz. Y que nosotros, ustedes hermanos y yo, todos nosotros amamos a Dios por una sencilla razón. Es que Él nos amó a nosotros primero y nos dio a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Qué grande, magnífico, glorioso amor de Dios. Por eso Pablo dice que aunque estemos en diferentes circunstancias que Dios en su soberanía ha permitido, Dios no nos dejará de amar. Cristo no nos dejará de amar. Por eso pregunta, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Una situación de tribulación? ¿Una angustia o persecución? ¿O el sufrimiento del hambre y privaciones? ¿La desnudez o peligro o espada? Lo que está diciendo Pablo es que no hay nada, ninguna circunstancia por adversa que exista que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mañana vamos a seguir hablando de estas circunstancias y cómo Pablo declara que somos más que vencedores en Cristo nuestro Señor. Dios le bendiga, amado hermano. Estudie el libro de Romanos. Cuando lo terminemos, volvámoslo a estudiar, leerlo, releerlo, por lo menos unas 3 o 4 veces al año. Hay algunos hermanos que estudian la Biblia 2 veces, hasta 3 veces al año. Hay otros que solo una vez, pero tienen esa buena disciplina, esa costumbre de leer por lo menos una vez toda la Biblia cada año. Dios le bendiga y lo espero mañana para que continuemos hablando de este amor de Dios. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.